que es mi deseo que con la fecha de hoy, 23 de septiembre de 1561, se suspendan las entradas colonizadoras en aquella tierra inhóspita y rebelde de la Florida. Que así se comunique al virrey Velasco. Dicen los historiadores que por aquel entonces habían sido ya más de 15 las expediciones o entradas colonizadoras, como se las llamaba, las realizadas en la península de Florida, y todas con resultado adverso. La última expedición la había organizado el virrey de México, don Luis de Velasco, que en 1559 nombró capitán general de la Armada y de la Florida a don Tristán de Luna y de Arellano. La expedición, compuesta de 1500 hombres, estaba acompañada de frailes y religiosos, y tocó tierra floridana el 15 de agosto de 1559, precisamente aquí, en lo que hoy es Pensacola. En la ciudad de Pensacola, capital de la Florida del Oeste, el distrito histórico de la Plaza de Sevilla y sus alrededores nos recuerdan aún su larga historia. Españoles, franceses e ingleses se fueron sucediendo y alternando en la posesión de Pensacola hasta el día 17 de julio de 1821, en que tuvo lugar la ceremonia de cesión por parte de España a los Estados Unidos en la plaza de Fernando VII. Pero la flota de don Tristán de Luna había sido destrozada por los tornados del Caribe, y después de fundar un fortín, este se traslada con sus supervivientes hacia la costa atlántica de la Florida. Aquí se fundó el establecimiento de Santa Elena, pero la situación se hacía tan crítica que, obedeciendo al virrey Velasco, abandonan estas tierras en 1561. El abandono español provocó la tentación de Francia, mejor dicho, de sus hugonotes dirigidos por el almirante Coligny, aquel que había de morir en la trágica noche parisina de San Bartolomé. ¡Moza! ¡Trae una jarra! ¡Ya va! ¡Ven acá! ¿Qué tal? No hay que desaprovechar la ocasión, Monsieur Ribot. Me han llegado noticias de que los españoles se encuentran en una situación crítica. Monsieur Coligny, no se preocupe. Le prometo que nos estableceremos en la Florida. ¡Más vino! Aquí, en Dieppe, es donde Coligny recluta así a Jean Ribot, que con gran número de hugonotes partirían hacia la Florida. Por supuesto. Arribaron precisamente en los restos del fuerte de Santa Elena que fundara don Tristán de Luna.
Pero fechas más tarde, los soldados franceses se amotinaron, destruyendo el fuerte que estaban levantando, y se dispersaron no sin antes asesinar a un hermano de Ribot. Este primer fracaso no desanima a Coligny, que en 1564 envía otra expedición, esta vez al mando de uno de sus parientes, René de Laudonnière, quien unido a Ribot funda este fuerte junto al río San Juan, Fort Caroline, Fuerte Carolina, en honor de su rey Carlos IX de Francia. Este establecimiento se convierte muy pronto en base de operaciones contra la navegación española. Y por eso os nombro adelantado de la Florida, y os ordeno que sin más tardanza salgáis hacia aquellas tierras donde se han asentado los herejes hugonotes, y les deis tal castigo que consigamos arrancar tanto de los viejos cristianos como de los indígenas cualquier síntoma de herejía. Que vos bien sabéis cuánto empeño tenemos en evangelizar aquellas tierras. El 28 de julio de 1565, don Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida, sale del puerto de Cádiz a cumplir las reales órdenes. Cádiz es una de las ciudades más antiguas de todo el occidente europeo. La prosperidad de la antigua Gadir o Gades se eclipsó con la invasión musulmana. Sería precisamente con el descubrimiento del Nuevo Mundo cuando renacería de nuevo al convertirse en puerto canalizador de la gran corriente de tráfico con América. En el año 1558 se autoriza a los buques que venían de las Antillas con cargamento de cueros y de azúcar a que descargasen en Cádiz. Y poco más tarde se autoriza a todas las naves que tuviesen dificultades de acceso a Sevilla. La prosperidad de Cádiz la convirtió en pieza codiciada de piratas que la hicieron objeto de una serie de ataques. En el año 1596, el conde de Essex saqueó e incendió la ciudad. Componían la flota por cuenta del rey un galeón, 200 soldados y 95 marineros. El resto corrió por riesgo del adelantado, que invirtió en ello más de 1 millón de escudos, y consistía en 10 naves más pequeñas, donde embarcaron 1.500 hombres, entre los que iban muchos artesanos, futuros colonos y algunos clérigos. A la altura de las Canarias se les unió otra flota, la mandada por el teniente Esteban de las Alas, con 1.000 hombres más y embarcaciones de Santander, Gijón y Vizcaya. El 28 de agosto, día de San Agustín, es decir, un mes después, llegaban a estas tierras. Sus órdenes de castigo las cumplió sobradamente Menéndez de Avilés. Fort Caroline fue tomado y su nombre cambiado por el de San Mateo. Y la erradicación de los hugonotes fue tan completa que una isleta situada a 24 kilómetros de lo que sería San Agustín, y que fue el último escenario de estas luchas religiosas, lleva desde entonces el nombre de Matanzas. El fuerte Matanzas que se construyera posteriormente mantendría el recuerdo de ello. San Agustín.
Hasta ese día 28 de agosto de 1565, festividad del Santo del mismo apelativo, solo se habían establecido en lo que hoy son los Estados Unidos de América del Norte fuertes, misiones o presidios. Pero ningún conglomerado humano había sido creado con carácter básicamente civil. Y paradójicamente, ese día nacieron los primeros ciudadanos norteamericanos, aunque entonces fuesen españoles y súbditos del rey Felipe II. La visita a San Agustín es el momento más inolvidable para todo español que recorre los Estados Unidos. Aquí, en la vieja San Agustín, la puerta española, flanqueada por 2 cubos, que formaba parte de la muralla que construyeron los españoles. En la vía principal, la calle Real, se encuentra la más antigua escuela de los Estados Unidos, la única construida en madera. La vieja posada, la carpintería, los jardines hispánicos, las restauradas casas de Rodríguez Avero y Sánchez, sede actual de la Comisión de Restauración y Preservación Histórica de San Agustín. La antigua tesorería española. En un principio fue de madera, y en el siglo XVIII, su entonces propietario, don Esteban de Peán, la acondicionó con piedra de coquina. Y en el sitio más inesperado, el escudo de la ciudad. La Casa de Rivera. La Casa de González. Y la vieja panadería española, que ha ascendido un rango más y se ha convertido en pastelería. Un paseo por la parte antigua de San Agustín nos recuerda que 55 años antes de la llegada de los peregrinos, 40 años antes del establecimiento inglés en Jamestown y 210 años antes de la Revolución Americana, un almirante español, Menéndez de Avilés, había conseguido fundar el primer enclave permanente europeo compuesto por una comunidad cristiana en lo que hoy son los Estados Unidos de América. En la Plaza de la Constitución, la Catedral, donde se conservan registros civiles que se remontan al año 1594. En su interior, en los frescos de sus paredes, se narran los hechos más relevantes de la historia de la ciudad. En esta plaza que mantiene su nombre en homenaje a la Constitución Liberal Española de 1812, levantó su casa en los inicios del siglo XVII el gobernador Canzo, casa que se convirtió en la residencia oficial de la autoridad española y más tarde de la inglesa. Este gobernador estableció en el costado opuesto un mercadillo en donde se comprobaban las pesas y medidas y que conserva el nombre de Mercado de los Esclavos. En esta estatua de Ponce de León, el conquistador señala con su brazo derecho el horizonte, el más allá que coincide con el Puente de los Leones sobre la bahía de Matanzas y que une la ciudad con la isla Anastasia. El puente recibió este nombre de Leones por los emblemas que luce alusivos al apellido de Ponce de León.
Hemos indicado ya que la mayor parte del gasto de la expedición había corrido por cuenta de Menéndez de Avilés. Don Pedro, al cumplir el mandato real, perseguía además un interés privado, pero importantísimo. Un hijo suyo, don Juan, había desaparecido en estas costas tomando parte de una expedición anterior, pero no se sabía con certeza si había muerto. Don Pedro insistió mucho por ello en ampliar la flota. Y si bien la expedición llegó a tierras de Florida el 28 de agosto, y por eso lleva el nombre de San Agustín, fue aquí, en este lugar, donde verdaderamente desembarcó por primera vez Menéndez de Avilés después del castigo infligido a los hugonotes. Era el 8 de septiembre, día en que se conmemora el nacimiento de la Virgen María. En esta misión católica, don Pedro tomó posesión de la Florida en nombre del rey Felipe II. El padre Francisco López de Mendoza Grajales dijo a continuación la primera misa parroquial en este continente, y en un lugar que habría de resistir todos los embates del tiempo y permanecer cristiano desde entonces. En los jardines que rodean la misión se puede leer: fue en Florida, alrededor de rústicos altares como este, donde se predicó el Evangelio por primera vez en nuestra tierra. John Gilmary escribiría a propósito de esto: la misa fue dicha para santificar la tierra y atraer las bendiciones del cielo antes de que se diera el primer paso para levantar la casa. El altar fue más viejo que el hogar. La misión del Nombre de Dios ocupa el primer puesto entre las establecidas en la cadena de misiones que irradiaría desde San Agustín a la Florida del Oeste, Georgia y a una Carolina del Sur, y comenzaría a funcionar en 1566 o 67. En un rincón de la capilla de esta misión, el ataúd que guardó hasta fechas recientes el cuerpo de Menéndez de Avilés, que moriría a los 55 años de edad. Castillo de San Marcos. El Castillo de San Marcos, tan importante en su época como el Morro de la Habana o San Felipe de Cartagena de Indias, fue construido a partir del año 1672 para sustituir al primitivo fuerte de madera. Un problema se presentó al inicio del proyecto: la falta de piedra. Sin embargo, en la isla Anastasia existía una extraña clase de piedra que parecía estar hecha de conchas de moluscos. Hacía 500.000 de años que un molusco llamado Donax se había reproducido de una manera excepcional en aquellas tibias aguas. Formaba unas capas que se mezclaron con la arena y se solidificaron con la calcita producida por el propio molusco. Esto dio origen a la coquina. Y ese fue el material principal para la construcción del fuerte de San Marcos. Su edificación duró 15 años y costó tanto dinero que el rey Felipe II llegó a pensar si el fuerte de San Marcos no se estaría construyendo con plata. Sin embargo, el valor estratégico de este fuerte bien valía la pena. El Castillo de San Marcos, hoy en día, sirve de lección de historia para los americanos. Un cañón, el Jazmín, fundido en Barcelona en la época de Carlos III, sigue siendo una de las piezas más admiradas. Take what's called a vent pick to break open that black powder bag. Then I'm going to take my powder flask or powder horn that has fine black powder in it and prime the cannon. Okay, folks, on the count of 3. 1, 2... Si San Agustín, milla cero del camino real español que llegaba hasta San Diego, California,
fue apenas más de 200 años la capital de su estado, ahora estamos en tierras de Nuevo México. San Juan Pueblo. Aquí, los españoles fundaron la primera capital de Nuevo México. Fue Juan de Oñate quien fundó la ciudad en el mes de julio de 1598 en el pueblo indio de Oque, junto al Río Grande. Se llamó San Juan de los Caballeros debido a la cortesía con que fueron recibidos por los indios. Al año siguiente cambiaron el emplazamiento al pueblo indio de Yunqueyungue. Poco tiempo después, la capital se estableció definitivamente en la actual Santa Fe, y por esto es considerada como la segunda ciudad fundada por los españoles en Norteamérica. Santa Fe, que fue fundada como capital de Nuevo México en el año 1610 y lo continúa siendo con sus 367 años de historia, es la primera capital de los Estados Unidos de Norteamérica, la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís. Con este nombre la fundó el gobernador don Pedro de Peralta. El gobierno de Nuevo México fue creado en el año 1608 y tras el mandato de Juan de Oñate y de Cristóbal de Oñate, vino a ser regido por Pedro de Peralta. Y si el Estado de Nuevo México ha sido uno de los últimos en entrar de pleno derecho en la Unión, ya que lo hizo en 47 lugar el 6 de enero de 1912, para los españoles es uno de los primeros, por no decir el primero, entre los que componen el mosaico que es hoy Norteamérica. Si corresponde a Alvar Núñez Cabeza de Vaca el título y el honor de haber sido el primer hombre blanco que pisó tierra de Nuevo México, y a don Pedro de Peralta el de fundar su capital, no podemos olvidar, estando en Santa Fe, la figura de don Diego de Vargas Zapata Luján y Ponce de León, de noble familia y de considerable fortuna. A él se debe la pacífica reconquista de Santa Fe el 14 de septiembre de 1692, tras la rebelión india del año 1680, que a punto estuvo de hacer desaparecer para siempre todo rastro español en las riberas del Río Grande. Estamos en la plaza que es centro de la ciudad. El conjunto es presidido por el Palacio del Gobernador. A sus puertas, hoy como antaño, los indios montan sus puestos de joyas y baratijas bajo los soportales del palacio. Es el edificio público más antiguo de los Estados Unidos, ya que su construcción se inició en el año 1610. Dos placas flanqueando su entrada principal informan al visitante de su historia. El interior alberga hoy una exposición de objetos históricos del sudeste norteamericano y datos del descubrimiento y conquista de Nuevo México. Si bien es cierto que el comienzo de la exploración se debió a la extendida fábula de la existencia de las 7 ciudades de Cíbola, no lo es menos que el esfuerzo colonizador español se prosiguió, aun después de llegar a la conclusión de la falsedad de semejantes leyendas, y quizá con más intensificada energía que anteriormente, a pesar de ser una empresa tan difícil, ardua e improductiva, como civilizar la región de Nuevo México, que aún hoy se distingue por la sequedad de sus tierras. Santa Fe. La ciudad ofrece una línea de arquitectura que da al conjunto de calles y plazas un estilo único. La Plaza Sena y sus soportales.
Edificaciones modernas que no olvidaron el estilo peculiar de la ciudad, como añorando los estilos europeos, la iglesia de Loreto. La vieja capilla de Guadalupe. La avenida del Palacio. O la capilla de San Francisco. Todas son buena prueba de ello. Junto a la capilla de San Francisco, el Museo de Bellas Artes de Nuevo México, construcción moderna inspirada en las iglesias de las misiones de los indios pueblos y que contiene muestras de la pintura contemporánea de este estado. Viejas fondas que no perdieron su encanto. Y en el antiguo Camino Real Español, en la calle de San Francisco, la catedral. La actual construcción es del año 1869 y se debe al esfuerzo e interés del arzobispo Juan Bautista Lamy. Lo único que se conserva de la misión de Nuestra Señora de la Asunción, fundada en 1627, es la capilla del altar izquierdo. Esta talla, la conquistadora, es la más antigua de los Estados Unidos. Fue traída de España por Fray Alonso de Benavides en 1625. Esta es la casa más vieja de los Estados Unidos. Construidos sus muros básicos de adobe por los indios pueblos, fueron aprovechados después por los españoles. Las más variadas gentes han sido sus usuarios: indios, brujas, misioneros, esclavos, aventureros. Este lugar está rodeado por todo tipo de leyendas. Misión de San Miguel, también construida entre los años 1610 a 1620. Se convierte así este templo en la iglesia en uso más antigua de Norteamérica. En la sacristía de esta misión, una campana española que se cree llegó al Nuevo Mundo en el año 1612, aunque se ignora la fecha exacta de su llegada a Santa Fe. Su inscripción parece increíble: San José, rogad por nosotros, 9 de agosto de 1356. Su procedencia es Andalucía. En el retablo de la misión de San Miguel destacan las pinturas hechas curiosamente por un soldado cartógrafo español, Antonio Ortiz, que estuvo en Santa Fe por el año 1756. Señor Garrigues, si nosotros, españoles, fundamos la primera ciudad, San Agustín, en 1565, y la segunda, Santa Fe, en 1610, y el Mayflower no llega a las costas hasta 1620. ¿Por qué los puritanos ingleses pasaron a la historia como los padres de la patria, señor embajador? Pues mire usted, amigo Volpini, es duro reconocerlo, pero hay que reconocerlo así. El hecho es que habiendo llegado nosotros a las costas de lo que hoy es Norteamérica, mucho antes, como usted ha dicho, que los puritanos del Mayflower, la realidad es que los fundadores de Norteamérica son
los peregrinos del Mayflower y no nosotros. Esa es la realidad. Hay que tener en cuenta que el imperio español, el enorme imperio español, llega en las costas del Atlántico hasta la bahía de Chesapeake, mientras que en las costas del Pacífico se extiende o se extendió, como usted sabe, hasta Alaska, es decir, hasta la frontera con Siberia. La instalación en la Florida la hace Pedro Menéndez Avilés partiendo directamente desde Cádiz. Desde entonces se establecen los españoles en la península de Florida. Y aun cuando fue un territorio muy ambicionado por los nuevos Estados Unidos, las colonias que se acababan de independizar o que recientemente se acaban de independizar de la corona de Inglaterra, lo cierto es que permanece en manos españolas hasta 1813, o me parece que es 1818, en que lo vendemos a Estados Unidos. Pero la realidad es que lo mismo San Agustín, que Santa Fe, que San Antonio, fueron solamente establecimientos de carácter militar y de carácter religioso, en el sentido misional, pero que no tuvieron la fuerza que tuvieron los establecimientos de los peregrinos del Mayflower respecto a las posibilidades de expansión territorial y demográfica. Y por consiguiente, aun cuando en efecto nosotros llegamos primero y permanecimos allí durante muchos siglos, 3 siglos, en la costa del Pacífico 4 siglos, la realidad es que nuestra ocupación fue mucho más efímera. Y como todo se olvida, pero sobre todo lo que se quiere olvidar, la realidad es que los nuevos ocupantes de esos territorios hicieron todo lo necesario, todo lo posible y todo lo necesario para borrar la influencia española. Y entonces establecieron pues, un sistema racista, una religión protestante y un sistema comercial, mientras que lo español pues, era lo interracial, era la religión católica y era un comercio más de Estado que un comercio puramente de mercado. Pero como en realidad hay siempre en la historia un poco de justicia, quizá no toda la justicia que debiera haber, pero hay un poco de justicia, es curioso que ahora los Estados Unidos están volviendo a descubrir o a redescubrir los descubridores y los conquistadores españoles y a darles todo el relieve que tuvo y todo el sentido que tuvo esta primera ocupación de esta parte de los Estados Unidos, que fue una parte muy grande, muy extensa por los españoles. Es curioso, por ejemplo, que el presidente Kennedy en 1962, en un discurso, viene a decir lo siguiente: porque mis conciudadanos, los americanos, creen que la historia de los Estados Unidos comienza con la llegada del Mayflower a mi estado, el estado de New England, del cual procede la familia Kennedy, pero olvidan la enorme, la extraordinaria aventura que tiene lugar en el siglo XVI y en el primer tercio del siglo XVII. La enorme aventura es la de los conquistadores españoles, la de estos primeros establecimientos a que antes nos hemos referido. Yo solamente quiero añadir, para terminar, que hasta cierto punto es natural este olvido por parte de los Estados Unidos, por parte de la población sajona, incrementada luego con las emigraciones de los alemanes, de los irlandeses y de tantas otras razas. Es lógico este olvido, pero lo triste, querido Volpini, es que somos nosotros los españoles los que más nos hemos olvidado de esta fabulosa acción que supone el descubrimiento y la colonización de toda América, de incluso de gran parte de Norteamérica. Y este olvido español es lo más lamentable. Como usted sabe, es difícil realmente encontrar libros, encontrar documentación accesible al común de las gentes que no sean puramente de erudición, en donde se narre toda esta maravillosa aventura. Yo por eso
quiero agradecerles esta oportunidad, no por lo que a mí se refiere, sino por la importancia y la necesidad que hay de que se conozca esta gran gesta hispánica. Al hablar de Nuevo México, hemos nombrado ya a Cíbola. Cíbola, quimérica ciudad que por azar ha quedado ubicada al norte de Santa Fe, la Jaú para los nativos. A la llegada de Cabeza de Vaca a la Ciudad de México, el virrey don Antonio de Mendoza le invita a dirigir una nueva expedición para confirmar y tomar posesión de cuantos territorios le han narrado. Dimos muchas gracias a Dios de estar otra vez todos juntos. Y ese fue uno de los días de mayor placer, de los días que habemos tenido. Con la formal negativa de Alvar Núñez va a surgir una nueva expedición. A su mando, otra figura legendaria, don Francisco Vázquez de Coronado, por entonces gobernador de Nueva Galicia. Podemos decir que fue la más costosa expedición que surcó las tierras norteamericanas. El dinero del virrey Mendoza y el de la propia esposa de Coronado movilizaron 336 hombres debidamente equipados, 100 indios, 552 caballos, 600 mulas, 5.000 ovejas y 500 cabezas de ganado vacuno. La mayoría de los componentes no había cumplido los 30 años y su jefe, aunque llegado a ellos, no los había pasado. La expedición, en su larga ruta de más de 10.000 kilómetros, recorrió todo el sur de los Estados Unidos. Salieron de Sinaloa, del Virreinato de Nueva España, atravesaron Nueva Galicia. Era el 6 de junio de 1540. Y fueron comprobando por las llamadas tierras del Reino de San Francisco, así bautizadas por Fray Marcos de Niza, religioso que les acompañaba, que ni los campos eran fructíferos, ni los indios amistosos, y que nada de cuanto veían guardaba relación con lo esperado. En tierras de la actual Arizona, Coronado decide formar una vanguardia. El Parque Nacional de Cíbola recuerda en sus indicadores la historia de este camino recorrido por los españoles después de los indios nativos. Años más tarde, Juan de Oñate, que había hecho una expedición hacia el Golfo de México, dejaría la primera inscripción en esta montaña, conocida desde entonces con el nombre de El Morro. La expedición de Coronado pasa de Arizona a Nuevo México y meses más tarde llegaron a lo que ellos creían era la ciudad de Cíbola. Grande fue su desilusión. El poblado no relucía de oro. Se trataba de unas cabañas miserables de adobe y los indios zuñis, sus habitantes, carecían hasta de alimentos para subsistir. Coronado, por lo pronto, instaló en esta ruina su cuartel general y lo bautizó con el nombre de Granada. Hoy, este lugar está dedicado al recuerdo de Vázquez de Coronado. Cerca de allí, al pie del risco de Toyayanaj, la sagrada montaña de los truenos de Zuñi, murió el negro Estebanico, compañero de tantos exploradores españoles que vino a este continente desde la lejana África. Coronado disgrega sus huestes.
Uno de sus lugartenientes, Pedro Tobar, salió hacia el noroeste y en el plazo de un mes, recorriendo las tierras de los indios Hopis, atisbaría la existencia de la conmoción geológica del Gran Cañón del Colorado. Pero quien lo vio por primera vez fue otro capitán de Coronado, don García López de Cárdenas, en otra patrulla que también salió de Cíbola. El Gran Cañón es probablemente el ejemplo de erosión más espectacular del mundo. Las 217 millas de largo siguiendo el curso del río y de 4 a 18 millas de ancho, junto con un promedio de 1 milla de profundidad, son datos que avalan la grandeza de esta maravilla de la naturaleza. Nombres españoles abundan en la nomenclatura del Cañón del Colorado. La Terraza de Alarcón, en homenaje al español primer navegante que ascendió por el río Colorado. Cárdenas, el descubridor. Coronado, Cabeza de Vaca, Tobar, Fray Marcos de Niza. Hernando de Alvarado recorrió el este sin mejor fortuna que sus compañeros. Bernalillo. Tenían que invernar y el lugar elegido fue una de las 12 ciudades del Tígex. Allí cayeron las primeras lluvias. 7 meses después de salir de Nueva España, se reunía por primera vez todo el grueso del ejército de Coronado. Había pasado ya el año nuevo de 1541 y pasaron 9 meses más haciendo únicamente ligeras excursiones por las tribus limítrofes. Coronado escribió a su rey y emperador el 20 de octubre de 1541, transmitiéndole sus desilusionadas impresiones. El frío, el hambre. Dos meses más tarde, el 27 de diciembre de 1541, Coronado salió a caballo acompañado del capitán Rodríguez Maldonado. Esta montura no está muy bien, pero para competir contigo basta.
Adelante. Coronado cayó por efecto del aparejo y pasó muchos meses entre la vida y la muerte. Solamente 3 de los expedicionarios habían llevado consigo a sus esposas, y una de ellas, según las crónicas, tuvo que actuar como enfermera. Sin duda, fue la primera enfermera del continente. Muchos meses pasó entre la vida y la muerte. Cuando se recuperó, le invadió una ansia enorme de retornar con los suyos. Pese a la importancia histórica y geográfica de esta expedición de Coronado, su relator, Pedro de Castañeda, cuenta cómo a su vuelta a España fue desposeído de sus cargos y juzgado por los tratos dados a los indígenas. El regreso a Nueva España empezó en abril de 1542. Con tal desastroso resultado, el emperador Carlos V ordenó no gastar más dinero de las arcas reales en análogo tipo de empresa, pero pronto cambiaría de criterio. Antes de que fuera fundada, como ya sabemos, la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís, en estas tierras ya existían las misiones en los pueblos de Pajoaque, San Ildefonso, San Lorenzo, Santa Clara, Santo Domingo, o esta de San Francisco, cuyos restos han llegado hasta nuestros días.